Hoy nos iniciaremos en algunos conceptos básicos de la redacción científica. Comenzaremos con algo que ya vimos y que seguramente ya saben debido a la experiencia del primer cuatrimestre, que la tesis o cualquier redacción científica no se escribe de una sola vez y queda lista. Por lo cual las primeras veces podemos ir volcando nuestras ideas, lo que pensemos o lo que vayamos elaborando de nuestras lecturas, lo que tengamos más en claro, y luego ir quitando aquello que se aleje de nuestro tema, o sea, que exceda nuestro objetivo, y luego dar un orden según jerarquías y según criterios de clasificación de la información, eh, siempre concatenada, coordinada y siendo consistente, para ir armando la tesis. Nuevamente, esto, como saben, es una y otra vez volver a leer y volver a analizar cómo queda mejor el texto. En este sentido, siempre tienen que tener muy en claro que la tesis sirve para desarrollar su objetivo general, para mostrar primero en la parte de argumentación teórico-empírica, la de la que van a redactar eh, según lo leído, eh, como fundamento para ese objetivo y luego como demostración de cómo se lleva adelante ese objetivo en la parte empírica de la investigación. Siempre es interesante usar al tutor o algún profesor, algún especialista que tengan conocido para que vaya leyendo los capítulos que van armando o las partes que van armando de la tesis. Esto ayuda a tener una visión externa de lo que nosotros mismos vamos elaborando, porque como ya he mencionado algunas veces, uno tiene en la cabeza lo que va escribiendo y por ahí en su propia cabeza saltea errores o omisiones o obviedades que no está pudiendo ver por sí mismo. En síntesis, pueden empezar por lo que tengan más claro, más seguro de haberlo leído, como les digo, aquello que tengan más confianza en haber entendido cómo funciona la teoría sobre eso, pero de todas maneras la revisión será constante. Siempre será fundamental encontrar una coherencia, ¿sí? Consistencia entre todo lo que se va argumentando. Aquí es muy importante la noción de modelo deductivo, ¿sí? Donde la lógica entra en juego y hace que las argumentaciones se concatenen y puedan derivarse luego la hipótesis o predicciones. Siempre es interesante, como decíamos, volver al texto una y otra vez. Eh, Mientras más a menudo lo hagan la revisión constante, mejor va a quedar el texto. Como saben, la redacción científica es diferente a otro tipo de redacciones como la poética, literaria, la periodística, etcétera. Vamos a ver algunas características que son muy particulares de la redacción científica, entre las que encontramos primeramente la especificidad, ya que la investigación en su totalidad debe referirse a un objeto de estudio claramente definido y aplicar las consecuencias en principio solo de ese objeto. O sea, la escritura de una publicación científica debe estar enfocada y especificada en un objeto claro de estudio. Esto es poder definir concretamente qué es lo que se va a estudiar, en qué circunstancias, en qué tiempo. Bueno, como saben, ser lo más explícito posible
en todo el desarrollo para que quede claro qué es el objeto de estudio. Luego encontramos la objetividad, que deben saber que la objetividad se asume como una guía de la conducta del investigador, no como algo que se pueda lograr efectivamente, sino como una guía para poder poner límite a la subjetividad en referencia a sesgos, preconceptualizaciones que tiene el ser humano. En ese sentido, sabemos que el enfoque cualitativo y cuantitativo son diferentes. En el cuantitativo, la subjetividad se espera reducir al mínimo. En cambio, en el cualitativo, la subjetividad no es que se permite libremente, sino que se asume como un modo de conocimiento más. El investigador piensa, siente, crea, es parte de los datos de la realidad que tomamos, pero no así luego el análisis de la información. El análisis de la información como investigador siempre tiene que estar guiado por una conducta tendiente a la objetividad. Y la objetividad en este sentido no es más que tratar de no eh, poner nuestra opinión o convicción personal en el escrito, sino siempre, como decimos, estar fundamentados en otros estudios, en las teorías ya demostradas y probadas, sí, sobre todo en la característica principal de la investigación, que es la acumulabilidad, ¿sí? Mientras más datos y más nociones se tengan sobre determinado hecho, más probado va a estar, y entonces se puede usar como supuesto, ¿sí? Como una ley para argumentar o justificar ciertas ideas. Otra de las características es la utilidad. En este sentido tenemos que entender que toda investigación, toda producción científica apunta a producir conocimiento. En este sentido, la utilidad siempre va a estar dada por la producción de un conocimiento. Puede ser un conocimiento básico o un conocimiento aplicable, un conocimiento que produzca o refuerce teorías, leyes dentro de la disciplina, o un conocimiento que sirva de herramienta para modificar, intervenir, transformar la sociedad. En este sentido, la redacción siempre tiene que estar ligada en todo momento a la utilidad de lo que se está trabajando. Acá la utilidad lo relacionamos con lo que nosotros comúnmente llamamos justificación. Como he dicho ya, la justificación no es algo aislado que debe aparecer en la redacción, sino que debe estar presente todo el tiempo, marcándose la importancia y la necesidad de ese conocimiento, tanto, como decía, en la teoría como en la práctica. Luego, otra característica de la redacción científica es la claridad. Esto significa que el que lee el texto debe poder entender, ¿sí?, de qué se está tratando paso a paso y cuál es la lógica de argumentación de ideas que se va llevando. Los escritos científicos serán fáciles de entender cuando el lenguaje sea sencillo, sencillo en el sentido de que no sea rebuscado
ni multisemántico, sobre todo, ya lo vamos a ver más precisamente, pero es importante que el lenguaje sea claro, sencillo y preciso. Las oraciones deben estar bien construidas. Vamos a ver que las oraciones deben tener eh, lo básico para cualquier oración, sujeto, predicado, y deben estar claros en todo momento. Y cada párrafo de la redacción debe estar desarrollado siguiendo un orden lógico donde cada uno desarrolla un tema en particular o un subtema o una idea, mejor dicho. Y una de las características principales es la precisión en la redacción y la precisión en el lenguaje que se usa. Esto significa que las palabras que usamos, los conceptos que usamos, tienen que decir una cosa y solamente una cosa, o sea, deben contener solo un significado. Esto es muy importante para la claridad y para el entendimiento del lector, ya que como dice acá, el lector no puede preguntarle al autor sus dudas y mucho menos entender, ¿sí?, lo que el autor tenía en mente a la hora de escribir. La precisión es fundamental para que el lector pueda entender lo que estamos queriendo decir. Por esto, como digo, muchas veces tenemos que entender nosotros como autores que los procesos mentales muchas veces recurren a heurísticos y a obviedades y tenemos, como decíamos, en la característica de objetividad, tener nosotros la disciplina de poder cuestionar a nosotros, cuestionarnos sobre aquello que estamos escribiendo y sobre nuestros procesos mentales, sí, para no dejar nada obvio o librado al azar. Esto se soluciona, sí, definiendo, definiendo los conceptos claves de la investigación y definiendo todo aquello que pueda parecer dudoso o polisemántico. Aquí vemos algunos ejemplos muy específicos de pequeñas cosas que se nos pueden pasar, dado que, como digo, en el lenguaje cotidiano estas cosas se dan por entendidas o se sobresaltan. En este ejemplo vemos que la redacción dice, el plancton se distribuyó mejor en ambas bahías. Y acá vemos que el autor, dado que ha hecho una investigación, conoce el tema y sabe de qué está hablando, sabe específicamente de qué es lo que es mejor o qué significa mejor en esta oración. Pero el lector, ¿estamos seguros de que puede comprenderlo? ¿Hay una referencia anterior para que esta palabra mejor tenga el sentido específico y preciso? ¿O esta palabra queda aislada y mejor se puede entender con un significado más rápido, más uniforme, mejor a criterios esperables o varias razones más? En este otro ejemplo vemos que dice, el propósito de este trabajo fue determinar la flora intestinal de las palomas. Nuevamente, ¿qué significa determinar? Significa describir, identificar, cuantificar. Nuevamente, estos ejemplos están aislados. Muchas veces
cuando ya se viene desarrollando la idea, la definición de mejor o determinar puede haber quedado clara con lo anterior, pero hay que tener mucho cuidado de que no queden eh, los significados ambivalentes en ninguna de las oraciones que vamos realizando en nuestra escritura. Acá vemos por último un ejemplo que dice: las larvas recién nacidas son de color miel. El color miel hace referencia a una metáfora, el color se asocia a otro objeto, y sin embargo, el color de la miel varía y cada lector lo puede entender o visualizar mentalmente de maneras diferentes. Otra de las características de la redacción científica es la brevedad. Esto no significa precisamente corto, sino va más al contenido, ¿sí? Significa no incluir información que no sea pertinente, como decíamos, al objeto de estudio y al objetivo de su investigación. Y refiriéndonos a la claridad, esta información debe ser expresada o explicitada siempre en forma clara, precisa, por lo tanto no es bueno redundar una y otra vez sobre la misma información, ya que puede confundir al, al lector. Como vemos en estos dos ejemplos, la información se repite una y una segunda vez, volviendo redundante la información. O sea, ya lo que ya está claro no es necesario repetirlo, ¿sí? Ni por reafirmación, ni con un sentido literario que se usa tal vez en otros tipos de redacción. Luego, en otras clases veremos más ejemplos sobre esto. Una pregunta que es muy recurrente en todos los autores es el pronombre a usar en la redacción del escrito científico. La solución viene dada desde esta idea de que la producción de conocimiento no la hace exactamente individualmente una persona, sino que esa persona solo se toma el trabajo de investigar sobre cierto tema y recabar la información, unificarla y analizarla. En este sentido, es más conveniente usar la tercera persona, nosotros, ya que eso, además de que queda mejor en el sentido de que es más eh, realista en nosotros, pero también es una figura literaria que se usa para incorporar al lector en el planteamiento que estamos haciendo. Entonces, en nosotros se dice en tanto el lector y los autores, incluyendo todos. En este sentido, como por ejemplo, se puede decir, bueno, ahora, a partir de este capítulo, analizaremos si estamos incluyendo al lector en el proceso argumentativo que estamos llevando adelante. Esto también ayuda a, a eso, a que entendamos que es un proceso argumentativo que debe ir haciéndose durante momento a momento durante la tesis para llegar luego a conclusiones. También se puede evitar usar los pronombres personales, la primera persona, recurriendo a expresiones gramaticales pasivas, como
Por lo tanto, se puede concluir, luego parece seguro que, al llegar a este punto, se podría decir, es posible que, se deduce que, al examinar este texto se ve que, se presentan los resultados, se ha demostrado que todas son voces pasivas, o sea que no incluyen específicamente un sujeto. El sujeto es inespecífico, general, y son recursos literarios para no usar la primera persona del plural. Y el nosotros, si no corresponde o no queda bien en ese momento. Y aquí vemos un ejemplo de cómo queda mejor la voz pasiva, ya que en ciertas ocasiones no es necesario incluir un sujeto para decir lo que queremos decir. En este caso, por ejemplo, el artículo que he citado, ya vimos que no es lo conveniente, podría ser el artículo que hemos citado, pero ahí estaría excluyendo al lector. Entonces, lo mejor es el artículo citado anteriormente o el artículo que se ha citado anteriormente, son recursos válidos. Sin embargo, luego vemos una, una oración en donde ya sí es necesario incluir el sujeto. El artículo citado anteriormente, precedentemente, nos demuestra que, y ahí otra vez volvemos a incluir al lector. Solo se espera que se use los pronombres personales en primera persona cuando se describen acciones específicas realizadas por el sujeto, muchas veces relacionadas con los procedimientos de la investigación. Y cuando son ideas muy particulares que, como vimos, se pueden generalmente expresar en la discusión. Como veíamos, una de las cosas que resultan fundamentales para que la redacción sea clara son las oraciones. Oraciones claras, sencillas y precisas. En este sentido, vemos que las oraciones tienen que ser precisas en el sentido de que solo deben tener un significado. No deben dejar sueltos significados para que el lector pueda interpretar otras cosas. El significado debe ser preciso y con un solo sentido. Ayuda mucho realizar siempre oraciones cortas. Y nuevamente lo de la brevedad, sí, oraciones cortas significa que el sujeto y el predicado siempre va a quedar más claro. Cuando realizamos oraciones de 4, 5, 6 renglones, el sujeto queda perdido y muchas veces el predicado entre todas las aclaraciones y especificaciones que vamos insertando en la oración, así vayan entre comas o vayan entre paréntesis, siempre al lector le complica la coordinación entre sujeto y predicado. Si el lector debe volver a releer para poder seguir el hilo de lo que se está hablando, ya le estamos generando un paso extra al lector y complicándole la lectura. Volviendo a lo de la precisión, para armar oraciones claras y sencillas es necesario también utilizar palabras precisas, ¿sí? Que tengan nuevamente un significado preciso, ¿sí? Que sea claro para todos y si no, como sabemos, debe estar bien definido. En este sentido, sabemos que las variables conceptuales
o conceptos principales o utilizar en la tesis eh, o en la redacción científica deben ser siempre definidos y especificados claramente, pero como veíamos antes en los ejemplos, cada palabra debe ser usada con su significado preciso, ¿sí? Y tratar de usar el significado correcto o usar el significado preciso, sí, o esperado de esa palabra. Tratar de no usar palabras que tienen significados ambiguos o que no sabemos bien el significado precisamente, cuál es el significado, eh, solamente porque sean palabras que suenan rimbombantes o profesionales o lindas literariamente. Cuando vemos que el significado puede ser variable o difuso y necesitamos usar esa palabra, lo que hay que hacer, como decíamos, es definirla. Muchas veces basta con decir en este trabajo o en este estudio, el significado que tiene esta palabra es tal, 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 y citar el autor. Otra cosa importante a saber de las palabras a usar es que como las palabras tienen un significado y solo uno, no podemos recurrir a un recurso literario que se usa en otro tipo de redacciones, que son los sinónimos, ¿sí? Los sinónimos no significan exactamente lo mismo. Los sinónimos ayudan a corresponder significados, pero no significan exactamente lo mismo. Por eso hay que tener cuidado. En el caso de palabras de uso más cotidiano, se pueden usar algunos ejemplos, por ejemplo, los conectores. eh, se, se pueden usar algunos sinónimos, por ejemplo, en los conectores de las oraciones, de esta manera, asimismo, eh, son donde el significado varía, pero como no tiene mayor relevancia que conectar, ¿sí?, ideas, no influye. Pero sí, en cuanto a la conceptualización de ideas, debemos usar siempre el mismo término. Y en la conceptualización de variables, más todavía. O sea, nuestra variable se llama así y se usa siempre el mismo término para representar el significado que yo estoy usando. Como sabemos, con las oraciones formamos párrafos. Desde el punto de vista formal, un párrafo es justamente un grupo de oraciones que están comprendidas entre dos puntos y aparte. Desde el punto de vista, desde el contenido, un párrafo es un grupo de oraciones que desarrolla una idea, ¿sí? Y en este sentido tenemos que tener, y esto es muy importante, ya que es un error bastante común en la redacción cotidiana, en la redacción científica es muy importante que cada párrafo se desarrolle en base a una idea para que el lector conserve la claridad y la especificidad de lo que se está hablando. Entonces el párrafo tiene como un tema, una idea principal, la cual trata de mostrar o desarrollar o hacer entender al lector. Al igual que con las oraciones, es conveniente hacer párrafos no tan largos, ¿sí? Eh, a- Hacer punto y aparte con frecuencia, pero no al azar. El punto y aparte significa que un periodo
ligado de ideas, de frases que argumentan una idea, ha concluido y que empieza otra parte de la argumentación, ¿sí? Basada en otra idea, aunque acá quiero dejar claro que aunque el tema continúe, las ideas que desarrollan los párrafos pueden ir cambiando. O sea, si yo estoy hablando de resiliencia, es el mismo tema, pero una cosa es si hablo de la importancia de la resiliencia y otra cosa es si hablo de cómo funciona la resiliencia y otra cosa es si hablo de cómo se compone la resiliencia. Nuevamente, esto, entender cómo se arman los párrafos es fundamental para la organización y claridad del texto. Esto que estaba diciendo, no mezclar, ¿sí? Cómo funciona la resiliencia con sus componentes, a no ser que la idea del párrafo sea justamente relacionar los componentes con la funcionabilidad, pero no ir mezclando al azar así las ideas de lo que se quiere presentar. En este sentido, vamos a ver un, un recurso muy importante dentro de la redacción y sobre todo dentro de la redacción de un párrafo, que es la oración temática. La idea dentro de un párrafo es generalmente introducido por una oración. En una oración se presenta la idea o el tema de lo que se va a hablar en ese párrafo. Es una idea control, una idea que direcciona al párrafo, que lo centraliza y le da un orden. En este sentido, todas las oraciones que compongan ese párrafo deben estar relacionadas y coordinadas con esta idea control que se lleva adelante en el párrafo. Las oraciones que le siguen a la oración temática se ocuparían entonces de dar sustento o fundamento a la idea que plantea la oración temática. Ya que no es suficiente con que la oración temática nos muestre el tema y la idea control, el tema debe ser precisado y la idea control debe ser aclarada y fundamentada, concretada en sus aspectos particulares. Por lo tanto, en el párrafo, una vez que se ha formulado la oración temática y se ha presentado la idea control, el paso siguiente es fundamentarla con las siguientes oraciones para dar sustento a esa idea. Para ello se pueden utilizar datos objetivos o algunas fundamentaciones teóricas, ¿sí? Ya probadas y validadas. Hay que prestar atención en la forma en que se organizan esos datos dentro del párrafo para fundamentar la idea control. Puede ir, por ejemplo, en un orden inverso de importancia, dejando lo mejor para el final, donde un dato significativo resulta más impactante. Puede ir en orden de familiaridad, desde lo más conocido u obvio hasta aquello que es desconocido o resulta novedoso. O puede armarse esta sucesión en orden temporal cronológico del pasado al presente. Por último, el párrafo generalmente conlleva una oración conclusiva. La idea de esta oración es reinstalar la idea control, retomar la idea control y, como su palabra lo dice, realizar una conclusión de todo lo expuesto durante el desarrollo de fundamentación. La oración conclusiva sería como la obviedad que surge a partir de eh, la idea control y sus argumentaciones.
Bueno, y con los párrafos, con el armado de párrafos, llegamos al armado de la introducción. Recuerden que hay producciones científicas en donde la introducción es todo, tanto lo que ustedes conocen como marco teórico, antecedentes, marco conceptual, todo lo que conocen como categorías dentro de... Hay producciones científicas como artículos científicos o informes de, de progreso, etcétera, donde la introducción es todo lo que ustedes conocen. Eh, en el proyecto también muchas veces eh, se realiza una introducción y ahí conlleva todo. Si ustedes en su tesis dividen introducción de otras organizaciones de información como el marco teórico, antecedentes, eh, marco conceptual, estado de la literatura, no sé, bueno, etcétera. La introducción igual sigue siendo un resumen de todo lo que luego van a ir exponiendo. Por lo cual, de todas maneras, en la introducción vemos un poco de todo esto que fuimos nombrando, tanto teoría como antecedentes empíricos, el estado del arte, etcétera. Bueno, la introducción eh, que nosotros hemos conocido como el planteamiento del problema, la introducción generalmente comienza de manera muy general, o sea, hablando no específicamente de lo que se va a estudiar, sino de la temática o la problemática en general. Sí, a grandes rasgos se pueden mencionar hallazgos o teorías importantes que afectaron el estudio de la problemática o la temática, o que describen la problemática o la temática de manera general, por lo cual comúnmente se puede empezar la introducción de dos maneras. Dar cuenta del estado actual de los conocimientos, hallazgos o teorías en la disciplina, o realizar una breve historia, breve, analizada y no detallada, analizada, de lo que se sabe sobre la problemática o la temática al momento de la escritura, incluyendo obviamente el estado actual. Luego, una vez planteado el problema y lo que se sabe, se trata de conducir al lector ya al objetivo más específico de estudio dentro de esa área de conocimiento, de esa temática o problemática general. Ir al objetivo de lo que específicamente se va a ir a tratar dicho, dicho texto científico. Obviamente, como sabemos, cada una de las ideas principales que se aseguran y se usan como fundamento, sustento para ir argumentando y llegando al objetivo de la investigación, deben estar citadas y referenciadas. Aquí es importante siempre, como producción propia, realizar un análisis de un conjunto de informaciones y fuentes y no de una o dos, y en eso basar toda la introducción. Aquí es muy importante la lógica en que van presentando las argumentaciones. Como decíamos,
Comenzamos desde el planteamiento general y desde ese planteamiento tenemos que ir lógicamente ordenando la información que vamos presentando para llegar a la argumentación de por qué es fundamental la realización del objetivo que se propone la investigación. Y entonces, de esa manera, el final de la introducción siempre va a estar dada por la explicitación de los objetivos que se llevan adelante en el trabajo. Pueden incluirse las preguntas o hipótesis, pero lo fundamental es el objetivo de la investigación, que es, como decimos, la conclusión, derivación de todo lo explicado anteriormente. Con todo esto que vimos, vamos a ver un ejemplo de una pequeña introducción que, más allá de todo, como decimos siempre, la idea es ser crítico, entrenarse en el pensamiento crítico. Entonces, no es criticar para mostrar errores, sino criticar para poder desarrollar una mejor manera de escribir, una mejor manera de expresar por escrito, aquello que queremos decir. Como decía, es ver algunas cosas que nos hagan pensar en todo esto que venimos viendo sobre la redacción científica. Dice, en el canino el carcinoma inflamatorio ocupa un sitio dentro de las neoplasias. Esto, un sitio, aunque no parezca, es una metáfora, porque en realidad lo que dice es un lugar dentro de la clasificación de las neoplasias mamarias. Entonces, este sitio se sobreentiende por ahí en el lenguaje cotidiano, pero si queremos definir y estamos tratando de describir el carcinoma inflamatorio, científicamente esta terminología es difusa y poco precisa. Debido a sus características clínicas. ¿Cuáles son esas características? Nuevamente, para hablar de esto, anteriormente deberían haber estado especificadas estas características. En su conducta biológica, obviamente, como dije, faltan referencias a estas afirmaciones. En el felino, la neoplasia representa un sitio aún más oscuro dentro de la oncología. Aquí, nuevamente, oscuro es una metáfora. En el felino, esta neoplasia representa un sitio nuevamente aún más oscuro. ¿Qué significa más oscuro? Que es menos estudiado, que es menos identificable eh, dentro de la disciplina de la oncología veterinaria. Nuevamente faltan referencias y termina diciendo, es por esto que los autores de este artículo consideran importante describir los casos presentes. ¿Qué casos? No sabemos porque no se habló de casos. Y acá vemos lo importante del uso de las mismas palabras. Si nombramos casos aquí, tendremos que haber especificado qué casos son los que se va a trabajar anteriormente. Aquí, desde el lenguaje común, se podría sobreentender que se va a hablar de casos
de neoplasia dentro de los felinos. Sin embargo, tiene que estar explícitamente expresado. Nuevamente, la deducción está basada en la explicitación de las leyes de las que se llega a la deducción. Esta pequeña introducción tiene varias correcciones que hacerle. Nuevamente, las correcciones no son algo negativo, son algo positivo, ¿sí? Las tiene que hacer el autor mismo una y otra vez, y si no, invitar a otros que se la hagan, lo cual muchas veces es aconsejable, como decíamos, por la obviedad que introducimos al escribir, ¿sí? Y el cansancio que muchas veces nos provoca leer una y otra vez el mismo texto y la frustración. Algunas consideraciones para la introducción en general, ¿sí? Eh, nuevamente volvemos a decir, la introducción en general como toda la parte de argumentación, ¿sí? Ya sea marco teórico, etcétera. Es muy importante identificar el tema específico que se está tratando y la delimitación del mismo. Esto muchas veces se asocia con delimitación al contexto particular, pero sin embargo no es solo el contexto particular, sino, como decíamos antes, tener bien en claro de qué se está hablando cuando se está hablando. No es solo resiliencia, sino resiliencia en un aspecto particular. Siempre, como decimos, es importante iniciar con el planteamiento del problema. El planteamiento siempre incluye la justificación, ¿sí? De la investigación. Y es interesante presentar un esquema de cómo se va a encarar el desarrollo, ¿sí? Con el objeto de guiar al lector. Esto es sobre todo para las tesis, ¿sí? La introducción tiene que ser justamente como la palabra dice, una introducción a lo que vendrá. Poner al lector en conocimiento de aquello que estará viendo y cuál será la lógica de presentación de la información. Otra cosa importante es buscar, sí, siempre, como decíamos, enfatizar la importancia del tema y mostrarlo a cada momento. Para ello las citas son muy importantes, la presentación y la organización de las ideas es muy importante. Y como hemos dicho, no basta solamente con decir que el tema es importante, es interesante, que es poco conocido, etcétera. Hay que mostrar con argumentaciones a cada instante la justificación. O sea, cada vez que estoy desarrollando, por ejemplo, una parte, un aspecto del tema a tratar, tengo que tratar de relacionarlo con la importancia que este tema tiene en la sociedad. Como dijimos, la importancia siempre está relacionada con producción de conocimiento, ya sea básico o aplicado. En cuanto a los antecedentes, les recuerdo que pueden estar integrados al desarrollo teórico, argumentativo, empírico que vayan haciendo, o pueden constituirse como un apartado, ¿sí? Eh, Nuevamente, igual aunque estén como un apartado, debemos tratar de ir pensando lo que se puso antes y que eso nuevo, sí, redireccione en el pensamiento al lector aquello que ya se habló. Eh,
a veces es interesante hacerlo aparte para poder hacer una breve discusión o análisis, ¿sí? Del desarrollo de la bibliografía relevante sobre el tema. O sea, como decíamos, presentar cronológicamente las investigaciones, presentarlas con algún otro criterio, como investigaciones eh, desarrolladas en torno a cierto tema, investigaciones desarrolladas en cierto otro tema. Por ejemplo, si el género es una variable importante dentro de su investigación, pone resiliencia, investigaciones de resiliencia y género. Eh, la organización va a depender de ustedes, lo que no puede faltar son los antecedentes, siendo que eh, su investigación va a ser una producción científica que va a dejar antecedentes. Por último, dentro de lo que es la introducción, es importante que ustedes vayan analizando la información y pudiendo establecer, ¿sí? Una posición propia. Recuerden que estos no son ideas suyas, ¿sí? Una posición propia es una derivación del análisis de lo ya sabido. Es deducción, es si se sabe esto y esto otro, entonces esto sería lo más lógico, ¿sí? De entender sobre el tema. Eh, o entre esta discusión de teorías, para esta investigación se toma esta, ya que ayuda a comprender de una mejor manera el fenómeno que vamos a estar estudiando porque cumple con estas características, esta otra característica, o se usa esta teoría porque eh, nos ayuda a entender este componente que es fundamental dentro de la conducta o el fenómeno a investigar. Les voy a dejar unas consideraciones sobre las referencias y las citas. Luego vamos a ver Norma Zappa en otra clase, pero para que vayan viendo algunas cosas que ya he dicho, esto como que es conveniente colocar, sí, las referencias que voy utilizando en una carpeta separada, ¿sí? En un documento separado, ir organizando, ¿sí? Siempre la organización de lo que voy leyendo y lo que voy elaborando es muy importante. Y en este sentido, no solo guardar el archivo, la referencia, sino eh, por, por temáticas o por subaspectos de la temática, por información sobre determinado subaspecto, etcétera. No solo eso, sino que además es de ayuda poder guardar anotaciones sobre las ideas de lo que fueron leyendo en cada uno de los textos. Esto ayuda a no tener que volver a leer el texto otra vez o encontrarse con situaciones como por ejemplo esto para que lo guardé, este texto para que lo guardé o esta cita de dónde viene. Entonces, ideas, ¿sí? Con su referencia y de dónde salieron. Entonces, no es necesario volver al texto a no ser que se tenga una duda sobre esa idea que se guardó. Esto del manejo de ideas es fundamental, ¿sí? Se pueden, para organizar mejor el armado de la introducción
marco teórico, etcétera, eh, armar cuadros conceptuales con las ideas principales de la tesis es muy interesante y ayuda mucho.